Buenas noches con todos, bienvenidos, estimados, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sí, bueno, tenemos en sala aproximadamente 17 participantes. Es un gusto, un placer tenerlos el día de hoy en este webinar, el webinar de la maestría en gestión educativa con enfoque en innovación y calidad. Realmente este espacio ha sido diseñado para ustedes, profesionales interesados en todo lo concerniente a las direcciones educativas, y esto también habla mucho del interés que ustedes tienen en transformar nuestra realidad a nivel educativa, a ser innovadores en todo este sistema educativo. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, interesante, y nos acompaña el día de hoy también un ponente muy destacado. El tema es el derecho de la alfabetización como compromiso de los altos líderes. Y en sala tenemos a nuestro docente imagen de esta maestría, el doctor Luis Lescano, el cual les voy a hablar un poquito más de él. El doctor Luis Lescano Sáenz es abogado especialista en Derecho Educativo, con más de 25 años de trayectoria, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo y miembro del Consejo Nacional de Educación, con experiencia en calidad, gobernanza y regulación del sistema educativo. El día de hoy nos va a mostrar todo este contenido teórico muy interesante que también podemos hacerlo a nivel práctico. Así que los invito a escucharlo y posteriormente también los invito a que puedan escuchar algo más de nuestra maestría en gestión educativa con enfoque en innovación y calidad para que tengan mayores detalles cuál es nuestra plana docente, cuál es nuestra metodología también de estudio y más detalles que al final se les va a proporcionar. También al final ustedes pueden hacer sus preguntas, así que estar atentos a toda esta ponencia que nos presenta el día de hoy el doctor Luis Lescano. Le doy el pase, doctor. Muchas gracias, Cindy, por la presentación. Buenos días a todos ustedes y bienvenidos a esta presentación que pretende reflejar lo que ustedes van a recibir con mayor detalle en la maestría en gestión educativa. Particularmente yo estoy muy entusiasmado de hacerla y presentarla en la Universidad Wiener porque ha tenido una especial vocación e interés de fomentar las maestrías en gestión educativa, precisamente viendo ángulos importantes, eh, entendiendo que lo que ustedes están necesitando es mirar una gestión, pero que se haga desde una mirada transversal sobre el tema educativo, más allá, digamos, de los conocimientos que se van a poder adquirir y que son interesantes, es necesario que se entienda cómo está la educación en el Perú, cómo se concibe, cómo estamos en Latinoamérica, cómo estamos en el mundo, porque eso va a permitir que la maestría que ustedes van a estudiar en gestión se construya sobre la base de entendimientos importantes que a veces se pasan por alto cuando se, se transita por una maestría. Por eso es que a mí me resulta muy grato compartir con ustedes esta presentación, que además es una presentación que hace escasamente 3 semanas hice tal cual en Brasilia, invitado por el ministro de Educación de Brasilia junto con otros actores de Latinoamérica en mi panel respecto de este tema del derecho a la alfabetización. Estuvieron representantes de Uruguay, de México, de Argentina eh, y de Perú, por supuesto. Y estuvimos tocando estos temas. A mí me tocó hacer esta presentación. Claro, es una presentación que al mismo tiempo desnuda la situación educativa de nuestro país, pero creo que debemos ser conscientes y saber exactamente dónde nos encontramos en el ámbito regional y mundial para poder saber todo aquello que nos hace falta como sistema educativo para tener los progresos que estamos necesitando. Esta presentación que ustedes van a apreciar en este momento, si pasamos a la segunda lámina, por favor, Cindy, comienza por una imagen que aunque no, de repente no la aprecian muy bien, voy a, digamos, explicárselas de manera sencilla
Pero lo que ustedes están advirtiendo en esta imagen no es otra cosa que la situación de las pobrezas de aprendizaje en el mundo. El- eh, Este webinar es derecho a la alfabetización en el Perú. Alfabetizar tiene mucho que ver con los aprendizajes. Y esta lámina nos dice cómo están los países en cuestiones de aprendizaje, y esta es de una fuente del Banco Mundial, además de certera, muy bien trabajada, y ustedes van a poder apreciar cómo hay una línea en la parte superior que comienza con un porcentaje que indica 2,33% junto a no data, a la derecha dice 2,33%, y se ven unos colores que van cambiando. Comienza con un color celeste muy claro, casi blanco, transita hacia la derecha y a la mitad hay un porcentaje de 50,42%. El color va cambiando hasta llegar a un color guinda intenso, oscuro. El color guinda intenso oscuro significan aquellos países que tienen una pobreza de aprendizaje realmente alarmante. Entonces, si sabemos que estos colores guindas son de países que tienen muchos problemas de aprendizaje y los colores tenues, celestes y casi blancos son aquellos que más bien esos problemas no los tienen en esa dimensión, van a poder tomar una primera imagen y una primera conclusión. Salvo si ustedes aprecian en Centroamérica, van a ver un punto celeste que es Costa Rica. En Sudamérica, la franja delgada al sur de Perú es Chile. Y también aparece Uruguay. Y hacia la derecha van a ver que los países del sudeste asiático también están con un color tenue, igual que Australia. Salvo esos países, todo el hemisferio norte tiene problemas de aprendizaje mínimos, diría yo. Existen, pero controlados. Un avance importante. Es fácil de apreciar que casi toda el África tiene problemas de aprendizaje. Sin embargo, hay un país a la mitad del África pegado hacia el Océano Atlántico, casi a la mitad del África, que se llama Gabón. Ese país es una excepción. Ese país tiene un color mejor que el de casi todos los de Latinoamérica. Hay un país africano que tiene, por tanto, presentaciones en su logro de aprendizaje de manera superiores a las que tenemos en Latinoamérica en términos generales. Y por eso lo menciono, porque es un lunar, así como Costa Rica es un lunar en Centroamérica y en Latinoamérica en términos generales, igual que Chile. Esta imagen nos dice cómo estamos a nivel mundial. Y esta imagen, si ustedes la trasladan a, por ejemplo, tasas de matrícula de educación superior o a países que tienen a las universidades más desarrolladas desde hace mucho tiempo, van a ver un mapa muy parecido. El hemisferio norte con resultados mucho mejores que el hemisferio sur en términos generales. ¿Cuáles son las causas? Hay causas de clima, hay causas étnicas, hay causas de desarrollo, de conflicto. Eso no está determinado, pero esto sí, esto que ustedes ven en imagen, sí está muy determinado. Salvo Australia, que como ustedes saben ha sido colonia sajona hace algún tiempo. Y bueno, y Costa Rica, que es un país que nunca ha tenido ejército y que se ha dedicado mucho al tema educativo, destaca en el tema educativo. Las mejores escuelas de posgrado están en Costa Rica, del nivel de ESAN, por ejemplo, inclusive hasta más preferidas que ESAN, que tiene una cultura, eh, ESAN, una cultura, se crea con una cultura norteamericana, de la Universidad de Stanford, así se crea ESAN, una cultura empresarial. Esto nos dice cuál es nuestra realidad. Y específicamente en Latinoamérica también, fíjense, Paraguay y Ecuador y casi todo Centroamérica son los países
que están más atrasados en cuanto a logros de comprensión lectora, aprendizajes. Perú, Argentina, Colombia, Brasil, están más o menos en ese sentido, digamos, bordeando, si ustedes ven la línea inferior, el 50% y hacia abajo. Perú está bastante por debajo del 50%, lo vamos a ver más adelante. Me interesa que se sepa esto porque acaba siendo una realidad que nos permite entender cuál es nuestra situación en este momento y hacia dónde debemos ir desde, digamos, la mirada de un gestor educativo, en tanto ustedes puedan llevar la maestría que se les ofrece. Sí, te ruego que pasemos a la siguiente lámina. Esta lámina eh, está muy relacionada con los temas de pobreza de aprendizaje, con logros de aprendizaje, y el Perú define este tema de las pobrezas de los aprendizajes, lo define con dos conceptos claves, ¿no? Los aprendizajes propiamente y el currículo. Los aprendizajes entendido como aquellas competencias que se requieren y que deben ser adquiridas por un grupo de estudiantes en un nivel educativo. Y no solamente son los resultados que se adquieren, sino el proceso mismo de aprendizaje, que puede ser mayor o menor, pero es un tránsito. Los aprendizajes no se adquieren de un momento a otro, hay un proceso de por medio. Ese proceso y esos resultados, ese perfil de competencias, o sea, qué cosas quiero que aprendan mis estudiantes de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, todo eso forma parte del currículum nacional. En el caso de la educación básica, hay un currículo nacional para la educación básica del año 2016-2017, no recuerdo cuál de esos años exactamente, que hasta ahora no se mueve y que muchos reclamamos que eso se actualice. ¿Por qué actualizarse? Porque como el currículum contiene el perfil, los enfoques que tienen que hacerse, si tienen que ser transversales. Por ejemplo, se discute si el tema de valores han venido a menos, ahora en una época en que la inteligencia artificial y la tecnología está tan presente, lo más sencillo es encontrar información y adquirir conocimiento con esa información y contrastarla. Eso es lo más sencillo en este momento. No, en cambio, trabajar temas de pensamiento crítico, de solidaridad, tocar temas de valores y de principios que no solamente incluyen a las instituciones educativas, incluyen a las propias familias. Y vamos a ver luego con una data que les voy a presentar cómo hay casos y tasas y situaciones que verdaderamente dan vergüenza, nos interpelan como peruanos de aquello que tenemos en este momento en el sistema educativo. Y así de franco fui cuando presenté esto en Brasil y efectivamente, aun cuando eso se repite a nivel de Latinoamérica, en Perú todavía esto es aún más grave. Lo cierto es que hay un currículum en donde se discuten muchas cosas. El tema de valores, por ejemplo, tiene que ser un curso, tiene que estar en una materia en cuarto de primaria, tiene que estar en una materia como asignatura individual en segundo año de secundaria, tiene que ser enfoques que sean transversales, que se enseñen en primero de primaria y luego en segundo de primaria y en tercero de primaria para que se vaya instalando una cultura de respeto por el Estado de Derecho, de legalidad, de principios, de valores, han venido a menos, pero tan venido a menos en nuestra sociedad, ahora tan golpeada por la corrupción, por la inseguridad y todo ello. Bueno, por eso es que esos son definiciones clave que las comparto con ustedes. En la siguiente lámina eh, vamos a compartir con ustedes cómo en el currículo, en esto sobre la columna izquierda, ustedes van a ver tres números, 7, 8 y 9. Bueno, son perfiles que están vinculados con lo que estamos hablando, con el tema de la progresión de aprendizaje, con los chicos que están en primaria y que no tienen comprensión lectora, y cómo nosotros, contrastados con otros países de la región, a nivel mundial, estamos evidentemente atrasados, ¿no? Estamos haciendo algo y lo estamos repitiendo y no vamos a tener cambios si seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que tener un sistema educativo diferente. El currículum actual dice que las competencias para estos temas de logros de aprendizaje para chicos de primaria se pueden medir, digamos, estableciendo competencias
con relación a una comunicación oral en lengua materna. Y sobre la derecha van a poder ver cuáles son las capacidades que deben de obtenerse respecto de esta competencia. Comunicación oral en lengua materna, y allí se indica que el estudiante tiene que tener información de textos orales, tiene que inferir, interpretar con textos orales, comunicación oral, adecuar, organizar, desarrollar ideas de forma coherente, de manera verbal, recursos, en fin, lo que está allí en pantalla. No me voy a detener porque vamos a avanzar con otras cosas, pero esto también nos interpela, porque tenemos en el país 45 o más lenguas nativas, donde los chicos no tienen una lengua materna que es el castellano. En el Perú se enseña el castellano y no hay profesores que enseñen en esas regiones lenguas nativas. Y entonces tienes a chicos que están en situación de desventaja. ¿Cómo le puedes decir que tengan una comunicación oral en lengua materna cuando la educación formal va a estar enfocada en castellano? Entonces allí hay también todo un tema de discusión. ¿Cómo consigues docentes que les enseñen en su lengua y al mismo tiempo vayan incorporando el castellano? Complicado. ¿Y esto dónde se produce? Se produce en las regiones alejadas, en la selva, por ejemplo. Estas pueden ser una de las razones por las cuales, como vamos a ver más adelante, Loreto, Cayali, San Martín, Madre de Dios, tienen deficiencias serias en estos temas de logro de aprendizaje. Igual, en cuanto a competencias, el currículum indica que no solamente es comunicación oral, también textos escritos, y allí también hay que interferir, hay que interpretar. Adquiriendo estas competencias se logra un nivel satisfactorio. Nosotros no estamos, en términos generales, consiguiendo el nivel satisfactorio. Las tasas, de manera precisa, las vamos a ver en unos minutos más. Igual con escribir diversos tipos de texto en lengua materna, las capacidades que están sobre la mano derecha. Es lo que dice el currículum, es lo que yo les traslado. Esto está fundamentalmente dirigido a la educación básica, a los que están en primaria, pero que acaba resultando importante porque, como comprenderán, luego viene el tránsito hacia la secundaria y hacia la educación superior, y tenemos que tener estudiantes que tengan perfiles con fortalezas cognitivas, afectivas y de, digamos, competencias transversales que le permitan una educación superior, que es de donde sale el, el capital técnico productivo para el país y el desarrollo económico que hace falta para impulsar la educación. La siguiente lámina, Cindy. Esta lámina nos permite avergonzarnos absolutamente de aquello que está ocurriendo en el país. Este es el resultado de lo que se llama la evaluación EMLA, Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. Oficial al 2024, es sobre comprensión lectora. Nuestros estudiantes de cuarto grado de primaria. Esta evaluación arroja en la siguiente lámina resultados efectivamente sumamente complicados, sumamente vergonzosos. Vamos a ver en esta lámina, Cindy, en la que viene. Fíjense, ustedes van a ver en esta lámina que hay 6 columnas. La primera columna sobre la parte inferior se refiere al año 2016, así sucesivamente, y la última columna sobre la derecha al año 2024. Esto ha sido trabajado desde el Ministerio de Educación por una unidad de medidas de calidad, de logros de aprendizaje, cuarto de primaria, en fin. Y van a poder ver, me voy a concentrar en el año 24, pero antes hay que explicar que los colores tienen una interpretación. El color verde es el color que refleja el resultado satisfactorio en cuanto a logros de aprendizaje. El color naranja, que es el que yo estoy viendo en pantalla, es un nivel que se encuentra en proceso. No se ha logrado, está en proceso. Y va disminuyendo con el guinda, que está recién en un proceso en inicio, y el otro que es un color gris que ni siquiera ha iniciado. Ni siquiera estos logros están en inicios. Fíjense, en el año 2024 apenas
el 32,8% de los estudiantes que están en cuarto grado de primaria tienen competencias de comprensión lectora. Es decir, ni siquiera 4 de cada 10, ni siquiera 4 de cada 10 pueden comprender en el cuarto grado de primaria aquello que están leyendo. Y esto no es solamente del 2024, fíjense, desde 2016. Y pueden notar cómo, por ejemplo, esto en el año 2016 ascendía a 31,4%, no había mucha variación respecto del 2024, a pesar que han pasado ya 8 años, no estamos creciendo, nos estamos quedando en lo mismo. Y reitero lo que dije hace un momento, porque estamos haciendo lo mismo, estamos teniendo casi los mismos resultados. Necesitamos hacer las cosas de manera disruptiva. Necesitamos un sistema con una estructura diferente. Y allí el gestor educativo tiene un rol importante. De ahí la importancia de la maestría y de ofrecerles esta información que resulta importante y que nos interpela, más allá de la maestría como personas, como peruanos, de la educación nuestra, de nuestro país. Eso es lo que nos interpela y, por supuesto, el futuro de nuestros hijos. En la siguiente lámina, por favor, allí es la misma lámina, solo que ustedes van a ver que están por regiones. Ahí están los departamentos, van a ver desde la izquierda está, dice nacional en vertical, y ahí están esos datos que vimos en la lámina anterior. Ese 32,8 aparece ahí. Y cómo está en las diferentes regiones, desde Amazonas, Ancash, en fin, hasta la parte derecha que es Ucayali. Vayan hacia el lado derecho y van a ver Loreto, la columna verde de Loreto. Apenas se ve la parte verde. Allí ya no es el 32,8% que tenemos en promedio nacional. Es, si lo estoy viendo bien, el 12%. Loreto, 12,8%, ni siquiera 13%. 13%, o sea, 13 de cada 100 comprenden en Loreto. 13 de cada 100. Es una desgracia lo que estamos viendo. Loreto, fíjense, Madre de Dios, está por allí, 18, ni siquiera 2 de cada 10 o 12 de cada 100. Bajan San Martín igual y en el extremo derecho Ucayali también junto con Tumbes. Entonces, allí se aprecia un tema adicional, la diversidad peruana, la geografía peruana, los diversos factores que hay en el Perú y nosotros ofreciéndoles un mismo sistema a regiones que requieren diversas expresiones educativas. Les queremos poner el mismo uniforme de un sistema formal a todas las regiones, cuando las regiones tienen distinta problemática, distinta mirada, distintos entornos, distintos sectores productivos que requieren específicamente un capital humano preparado para esa región. No estamos atendiendo como se debe. Me interesaba que se sepa cómo es que hay unas regiones que están efectivamente dando pena en el buen sentido de la palabra. Siguiente lámina, Cindy, por favor. Este es un comparativo de lectura. Este comparativo, fíjense, eh, ahí tiene unos indicadores sobre la izquierda. Estos indicadores, el primero que está debajo del título nombre del indicador dice porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria, debajo de sexto grado de primaria y debajo de segundo grado de secundaria. O sea, la comparación es de cuarto de primaria, sexto de primaria y segundo de secundaria. Vamos a irnos al 2024 de frente, que está sobre la derecha. En el caso de primaria está el famoso 32,8% que ya hemos visto antes por medio nacional. Pero para cuarto de primaria, cuando los de cuarto de primaria van al sexto de primaria, bajó el porcentaje a 25% a nivel nacional. ¿Qué pasó? O sea, van creciendo en el nivel educativo cuarto, 32,8%, quinto, llegan al sexto y baja el 25%. No tenemos resultados del año 2024, sino del 2023, pero ayuda para estos efectos, de segundo de secundaria, y baja todavía más al 18,4% a nivel nacional. O sea,
Es una tragedia lo que yo les estoy presentando, pero son datos. Y los datos, como dicen algunos, los datos matan relatos. Esto es lo que efectivamente hay que tener en cuenta y hay que considerar, porque además nos anima a hacer algo por la educación de nuestro país, a hacer algo desde el lugar en el que nos encontremos, en el que nos toque. Y ustedes que están interesados en llevar una maestría van a tener elementos adicionales para poder aportar más que cualquier otra persona que está en otros campos o en la actividad privada, concentrándose en temas particulares, sin pensar que hay temas mayores de interés público que hay que mirar para, eh, para el desarrollo del país. Yo soy de los que piensan, y en eso cuestiono a mi generación, la cuestiono tremendamente, porque mi generación es una que en términos generales se fue por la iniciativa privada, se fue para trabajar en el sector privado y dejó en manos de otras personas que los cargos públicos donde se toman las decisiones sean manejados por otras personas. Y aunque parezca ofensivo, lo voy a decir abiertamente porque es lo que pienso, lo manejen otras personas inferiores a uno. Entonces, hay una responsabilidad también de mirar y de crecer en los proyectos personales, considerando exclusivamente un desarrollo de un proyecto de vida particular o familiar. Creo que por allí se comienza. Yo estoy absolutamente convencido que si uno no está primero satisfecho con lo que tiene, con digamos, con la cobertura de sus necesidades fundamentales para uno y para su familia, poco va a poder producir en la sociedad, porque ni siquiera puede hacerlo a nivel individual. Pero no, uno no puede quedarse en un proyecto individual o familiar. Tiene que mirar al sistema educativo si es que creemos en que Perú debe de avanzar con estas cifras que realmente son atroces, no nos interpelan. Siguiente lámina, Cindy. Aquí les voy a dar una buena noticia. No todas son malas noticias, pero una buena noticia que la voy a vincular con una que ocurrió hoy día. Hoy día se ha nombrado a una nueva ministra de Educación. Se llama María Esther Cuadros. Es una persona a la que conozco y que creo que su experiencia y el papel que va a hacer dentro de este espacio de tiempo, porque es un gobierno temporal, creo que va a permitir que la educación, por lo menos, digamos, se mantenga, no se tomen decisiones equivocadas. Eso me parece positivo, pero es la séptima ministra en 3 años. Yo estoy presidiendo el Consejo Nacional de Educación desde el año 2023. Ya pasaron 3 años de mi mandato. Y en 3 años nos hemos relacionado con 7 ministros de educación. 7 ministros de educación en 3 años. ¿Cómo podemos entender que con esta inestabilidad de las personas que ocupan los más altos cargos para manejar un gobierno, como es el presidente de la República, o que ocupan los más altos cargos para un sector tan importante, si no es el más importante, como es educación, con esa inestabilidad, ¿cómo podemos nosotros entonces sostener políticas públicas para que a lo largo del tiempo se vayan desarrollando esos cambios que estamos necesitando y que no los estamos viendo? Vienen autoridades, comienzan de cero, a los pocos meses vienen otras autoridades, comienzan de cero, no se ve lo bueno que se ha hecho anteriormente, se cambian los equipos. ¿Cómo podemos avanzar si ni siquiera la estructura de las personas y de las instituciones que manejan un sector tan importante como es educación se mantienen estables? Y esto lo menciono porque en ese caos, en ese medio de ese caos, en el Consejo Nacional de Educación, que nos hemos permanecido como una entidad autónoma que no piensa necesariamente ni coincide necesariamente como el ministro de Educación de ese momento, eh, y tenemos nosotros ideas propias, muchos proyectos legislativos que ha
que han sido de iniciativa de este lamentable Congreso de la República, lamentable, uno de los peores, en mi opinión, de todos los tiempos, han sido cuestionados por el Consejo Nacional de Educación. Muchos, comenzando con la carrera pública magisterial o con la creación de universidades públicas, en lugar de fortalecer las universidades emblemáticas, de tener una filial de la UNI en provincias donde se requieren ingenieros, o de la San Marcos en provincias donde se requieren otro tipo de carreras, de la San Agustín de Arequipa, emblemáticas públicas, que son las que requieren un fortalecimiento, no crean nuevas universidades de manera populista, que a primera vista caen bien pues a la gente, porque la gente quiere tener las universidades y hay muchos padres de familia que quieren tener a sus hijos en las universidades, pero los que toman las decisiones las toman creando universidades públicas en lugar de fortalecer las que ya tenemos. Pero bueno, esto lo quería decir porque me interesa destacar ese rol autónomo que tiene el Consejo Nacional de Educación, una autonomía que me permite expresarme con la libertad que lo estoy haciendo en este momento, tan cuestionadora, cuestionadora del sistema, cuestionadora de la estructura de cómo está el sistema educativo. Pero creo que me parece bien, me parece responsable decirlo abiertamente. Y eso nos ha permitido crear este documento que nunca se había dado en el país. Este plan de desarrollo de la educación peruana del 2026 al 2030, que también pone foco a la atención integral de la primera infancia, esto en relación con los logros de aprendizaje, y también a una prioridad en la política curricular nacional, a la que me refería hace un momento, a ese currículum al que me referí. Los pone en agenda, pero no son los únicos. Este plan de desarrollo de la educación peruana se trabajó en el año 2025 con el Consejo Nacional de Educación en 28 diálogos que hicimos en todo el país, 26 en todas las regiones y dos diálogos de validación. Un diálogo con rectores de universidades públicas y privadas, con la academia, para que validen lo que se había recogido de los 26 diálogos, y otro diálogo de validación con ex ministros de educación y ex viceministros de educación. Y esos 26 diálogos en las regiones se hicieron recogiendo los aportes de todas las regiones, pero no, digamos, no desde espacios cualquiera, sino las regiones tienen, como ustedes saben, tienen sus gobiernos regionales, tienen sus direcciones regionales de educación. En algunos departamentos le llaman gerencias regionales de educación, como La Libertad, como Arequipa, por ejemplo, tienen, y Cusco ya tiene gerencias regionales de educación y por tanto son las autoridades en materia educativa en las regiones. En esos espacios, con la sociedad civil y organizados con consejos participativos regionales, allí el Consejo Nacional de Educación ha promovido espacios y hemos tenido reuniones con más de 800 personas vinculadas con temas educativos, no cualquier persona. Y allí nos han dicho en Cusco, este es el problema que tenemos nosotros. En Cajamarca, este es el problema que tenemos nosotros. Hemos reunido todo eso y hemos construido este plan de desarrollo de la educación peruana, que se ha hecho sobre la política nacional educativa, sobre el proyecto educativo nacional. Este plan se hace sobre el proyecto educativo nacional, que no tiene nada de proyecto, es una política de observancia obligatoria y de alcance nacional. Y sobre esta política nacional que ya existía, y este es uno de los méritos del Consejo Nacional de Educación actual, ya existía previa a nosotros, no es mérito nuestro, pero es un documento estupendo. Esta política educativa nacional, el PEN al 2036, que ustedes pueden poner PEN al 2036 y les sale, es un instrumento estupendo que diagnostica los temas de la educación en los distintos niveles, en sus distintas complejidades, a nivel nacional. Bueno, sobre eso nosotros dijimos, ok, ya tenemos un diagnóstico. Es un diagnóstico sobre el cual se construyen las políticas educativas regionales. Por tanto, hemos fomentado que se generen políticas regionales. Ya tenemos 21 políticas que las hemos trabajado también, acompañando a todos los gobiernos regionales. Tenemos una política nacional, tenemos políticas regionales, pero hey, tenemos diagnóstico, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y con quién lo hacemos? ¿Y cuál es la ruta? Interesa el cómo. Los diagnósticos ya están desde hace mucho tiempo. El plan tiene las rutas. Este plan tiene las líneas de acción. Entonces,
para nosotros, para mi gestión, verdaderamente yo les digo con toda sinceridad, es un orgullo haber trabajado este documento y así como digo que es un orgullo, digo con sinceridad que no es de autoría del Consejo Nacional. El Consejo participó, la promovió, pero es de autoría de todas las regiones. Todas las regiones participaron y ahí tiene su valor. Ahí está la legitimidad del documento, porque son personas que conocen y que conocen sus contextos. Nos han dicho cuáles son las rutas que hay que hacer con los diagnósticos que ya estaban identificados que hay que hacer en cada región. Eso lo tenemos aquí, pero esta historia la cuento para que ustedes también sepan que a pesar de que hay data que nos preocupa, hay esfuerzos que también se están haciendo, como este que les estoy explicando ahora, que me parece importante que lo sepan y que los invito a que lo vean también. Ustedes ponen igual plan de desarrollo de la educación peruana en internet y le va a salir el plan y le va a salir el texto completo. Van a ver el contenido del documento. Bueno, ese documento también mira estas prioridades. Ha identificado 15 prioridades, de las cuales hay dos: esta atención integral a la primera infancia y el curricular. ¿Por qué se menciona estas dos? Porque están estrechamente vinculados con los logros de aprendizaje que estamos indicando. Pero espero no cansarlos con la explicación. Vamos a la siguiente lámina, por favor, pero era importante decírselas a ustedes. Este plan de desarrollo de la educación peruana, además, deben saber ustedes que ya se lo hemos entregado al presidente nacional de gobiernos regionales, al ministro de Educación, que ya no es ministro de Educación, le hemos entregado al Jurado Nacional de Elecciones, a los partidos políticos lo hemos entregado. O sea, nos interesa de que se conozca y que se sepa, para que los partidos políticos sepan que ya hay un documento, que ya se ha trabajado. No tienen que inventar nada, tienen que hacer lo que está en el documento ya, por la manera en que se ha trabajado. Bueno, con relación, para continuar, con relación a la primera infancia, está, digamos, se corresponde a una acción coordinada, articulada, tiene que haber un enfoque holístico, un enfoque integral, porque interviene no solamente la educación, interviene la salud, la nutrición, el cuidado, seguridad, la protección. Es muy importante en la primera infancia, básicamente los tres primeros años, un cuidado extremo con las criaturas. Yo tengo la sensación que en términos generales, en muchas partes de nuestros países hay un descuido descomunal con relación a nutrición, con relación a salud. ¿Cómo nosotros podemos comenzar los logros de aprendizaje desde primera infancia si tenemos unas carencias básicas con relación a criaturas que necesitan tener necesidades fundamentales, ¿no? La ventana crítica son esos 3 primeros años de vida, y esto, los impactos son irreversibles. Eso está ya científicamente comprobado. Si es que no se moldea eso, no se moldea la arquitectura cerebral, el tema de las neuronas, el tema cerebral, luego es muy complicado. Allí hay que tener digamos, un impacto, un trabajo especial, ¿no? Porque es una prioridad estratégica y por tanto, por su importancia, constituye una obligación ética y una obligación legal que tenemos que considerar. Allí se está formando el capital humano y desde ese momento, el capital humano no se forma a los 15 años, ni a los 18 cuando entran a la universidad o 17. No, ya está formado con, digamos, con situaciones que resultan ya irreversibles cuando la criatura en los primeros años no ha tenido las atenciones de salud, nutrición, cuidado, etcétera, a las que me he referido. Siguiente lámina, por favor. Y voy a correr un poco. Eh, aquí nos estamos refiriendo justamente al proyecto educativo nacional del 2036 que les hablé, que les compartí hace un momento, ¿no? O sea, la política nacional educativa del país, que no se trabajó en este mandato del Consejo Nacional, vino de anteriores consejos y conservamos. Que allí hubo un acierto importante, conservar lo que se había hecho bien y avanzar. Por eso que hemos avanzado. Por eso que hay ahora proyectos educativos regionales en 21 regiones del país. Por eso que se ha avanzado. Bueno, en este proyecto educativo nacional, la primera infancia y su atención se vincula con un propósito. El proyecto educativo nacional tiene propósitos, 4 propósitos,
y tiene orientaciones estratégicas en función de esos propósitos. Bueno, uno de esos propósitos, vinculado con la atención a la primera infancia, es el de bienestar socioemocional, que aparece en la parte superior de la lámina, ¿no? Porque reconoce que estos primeros años de vida es donde se forman y se arraigan los vínculos afectivos, ¿no? El apego que se tiene que formar, se construye la identidad de la persona, la autoestima, y por tanto, este foco está considerado en el proyecto educativo nacional y además se articula con una de las orientaciones, en realidad con más de una orientación estratégica, una que tiene que ver con hogares y familia, otra con docentes y otra con directivos. Las orientaciones estratégicas ponen especial énfasis en el rol que tienen los hogares y las familias. Y de 0 a 3 años, más que las instituciones educativas o que los nidos, son las familias las que tienen un lugar preponderante en la formación del niño. Los docentes, por supuesto, ya cuando están crecidos en los colegios, y los directivos también tienen un rol importante, pero se mira, digamos, la primera infancia desde esas orientaciones estratégicas donde la responsabilidad recae hogares, familias, docentes y directivos. Siguiente lámina, Cindy. Acá hay algunos datos claves y ya aquí entro a compartir con ustedes datos vergonzosos, como lo dije antes, ¿no? Hay sobre la izquierda, hay brechas persistentes que no superamos en salud y nutrición. ¿Cuáles son esas brechas? Tenemos un 43,7% de niños entre 6 meses y 35 meses, muy pequeños, 6 meses y 35 meses, con anemia, con anemia. Llegan a más del 50%, casi el 52% en las zonas rurales. Ese es uno de los temas de salud a los que nos referíamos cuando veíamos que tienen que participar no solamente en la educación, otros sectores. Sobre menores de 5 años tenemos un 12,1% con desnutrición crónica, desnutrición permanente. O sea, son niños que ya han estado bajo el desamparo alimenticio y que son menores de 5 años. Es complicado iniciar con ellos una formación educativa cuando arrastran esos temas de salud y de nutrición. Solamente el 44,2% de los menores ha completado sus controles de crecimiento y desarrollo a los que tienen usualmente derecho los niños de la costa, en fin, con mejores cuidados. Pero el promedio de 44,2% también alarma, ¿no? En cuanto a los entornos adversos y de violencia, fíjense lo que les voy a señalar. El 36,5% de niños y adolescentes al año 2024, como está en la parte superior, no ha variado mucho, están en situación de pobreza monetaria. El 34,7% de niños entre 9 y 11 años, niños y 9 y 11 años, reportan, los que reportan, no sabemos los que no reportan, haber sufrido violencia psicológica o física en el hogar, 34,7%. Yo me pregunto si somos una sociedad salvaje, me lo pregunto. No puede ser eso, no puede ocurrir, pero son datos que están allí y que debemos de saberlos. Se han reportado 7.235 casos de violencia sexual atendidos para menores de 0 a 11 años. Y sobre embarazo adolescente, en la parte de la derecha, en la tercera columna, el 8,4% de adolescentes entre 15 y 19 años habían estado embarazadas alguna vez al 2024. Y de estas, el 6,7% ya habían sido madres. Y el 1,7% estaban gestando por primera vez. Son datos que nos hacen pensar, son datos que nos avergüenzan y nos entristecen, pero que nos animan a hacer las cosas diferentes y a involucrarnos en estos temas. Siguiente lámina, por favor. Sí. Las líneas de acción son estas líneas de acción que surgen del Plan de Desarrollo de la Educación Peruana y que lo compartimos también, y que están vinculadas con la gobernanza intersectorial y descentralizada. Aquí entra el tema de la maestría en gestión, gobernanza.
de cómo se puede hacer desde este espacio para cambiar como una línea de acción concreta. Vamos a verlas ahora, pero en términos generales, desde la gobernanza, cómo se puede hacer una gobernanza intersectorial, además, no solo educativa, ¿no? ¿Cómo se puede hacer desde una educación sexual integral, sin caer en la famosa polémica o discusión del tema de género, ¿no? Una educación sexual integral que obedezca a un conocimiento fisiológico del cuerpo humano, del hombre y de la mujer, desde ese espacio. Y también desde un acceso, líneas de acción con acceso a paquetes de atención integral y también líneas de acción respecto de entornos familiares y comunitarios protectores. Porque como hemos visto, el problema familiar también es un problema que tiene una data importante, con violencia inclusive. Entonces, allí hay líneas de acción que han surgido, reitero, de propuestas de todas las regiones en los diálogos que hemos tenido. Vamos ahora, en la siguiente lámina, a ver la primera de ellas, gobernanza intersectorial y descentralizada. Hay que tener un liderazgo político a través de una instancia de articulación intersectorial. El liderazgo se, digamos, de alguna manera se aborda eh, en una gestión que puede darse en el tema educativo, la gobernanza operativa optimizada también de programas presupuestales. Acá hay un tema, digamos, económico y también y de salud materna o neonatal. Hay que fortalecer capacidades subnacionales en el sentido de más allá de centralizar con presupuestos adecuados para las regiones, con calidad, estabilidad, en fin, ¿no? Y asistencia técnica y una estrategia comunicacional integral que reposiciona la primera infancia como prioridad nacional, ¿no? Entonces hay un liderazgo político, y un liderazgo político que si tiene además contenido educativo a través de conocimiento de gestión educativa, acaba siendo más relevante. Esa es una línea de acción, una con temas concretos que también pueden ser desarrollados, pero indico estas para pasar al siguiente grupo de líneas de acción. Adelante con la siguiente lámina, al de la línea de acción 3 que tiene que ver con el acceso a paquetes de atención integral para estos jóvenes, ¿no? Hay que mejorar condiciones de habitabilidad que articule vivienda, agua, saneamiento, priorizar los primeros 3 años de vida con paquetes de atención concretos que hay que desarrollar, generar ecosistemas de apoyo especializado para poblaciones vulnerables, con discapacidad, con madres que están solas y con enfoques de derecho. Una expansión de un programa nacional Cuna Más parece ser que es un programa que ha dado resultado y puede ser un modelo que puede replicarse o hacerse de manera similar. Hay que mirar una formación inicial y continua de profesionales de primera infancia, es decir, docentes que conozcan el tema de primera infancia con enfoques integrales e interdisciplinarios. Siguiente línea de acción, por favor, con la siguiente lámina. Esta es la 4, entornos familiares y comunitarios protectores. Hay un sistema nacional de cuidados con enfoque de género, articulando servicios, ya hemos hablado de CUNAMás, salud mental con cuidados con servicios accesibles, fortalecer y expandir un sistema de educación familiar con patrones culturales, digamos, fomenten acciones que detengan la violencia contra la mujer, un desarrollo de capacidades parentales, rutas integradas de protección contra la violencia y el trabajo infantil. Hay todo un tema en las regiones, en las minas informales, con una prostitución clandestina que cada vez crece más. Siguiente lámina, por favor. Ya vamos terminando. Eh, eh, Hay entonces una política curricular nacional que define estos temas y que, digamos, se caracterizan por generar información nacional, sistemática y pública para implementar un currículo nacional para la educación básica fundamentalmente. Y me detengo acá un poco en señalar que el currículo nacional para la educación básica es necesario para la educación básica porque tiene que haber lineamientos académicos generales. La constitución política, y acá entro un poco al terreno legal, que es un poco el tema de mi dominio, ¿no? A mí se me considera, y disculpen la falsa modestia, discúlpenme por favor, se me considera un experto en derecho educativo. Y por eso les puedo decir que jurídicamente hablando,
el Estado tiene un rol, el Ministerio de Educación tiene un rol articulador, tiene un rol de establecer lineamientos académicos generales y de establecer las condiciones básicas para que una institución educativa preste el servicio educativo. Las condiciones básicas de calidad de la SUNEDU, por ejemplo, son esas condiciones básicas de calidad con los licenciamientos que han pasado las universidades, son requisitos para entrar al sistema educativo o para permanecer en el sistema educativo. Pero son condiciones básicas de calidad, básicas, fundamentales, no nos lleva a una calidad propiamente dicha. Eso entra a otro tema que tiene que ver con la acreditación que está a cargo del cineaste. No entro porque es un tema distinto, diferente, pero sí me interesa que ustedes sepan que el rol del Estado es un rol de establecer lineamientos académicos generales. ¿Y por qué generales? Porque los específicos, sobre todo en el caso de la educación superior, institutos, escuelas y universidades, entra en el ámbito de la autonomía universitaria, que es además de rango constitucional, de los institutos y de las escuelas de educación superior, que están en la ley de institutos y escuelas de educación superior, una autonomía sobre todo académica. ¿Por qué? Porque corresponde a las instituciones educativas establecer cuál es el contenido curricular, qué cosas es lo que se va a enseñar. No puede haber en la educación superior una enseñanza uniforme, no puede haber ni está permitido. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que la Constitución Política del Perú recoge, y casi todas las constituciones de América Latina recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquella declaración que surgió en el año 1948 con motivo de la Segunda Guerra Mundial para que los países que habían estado en guerra se pongan de acuerdo sobre actividades humanas importantes como educación, trabajo, salud. Bueno, en educación se decía y se dice en el artículo 26, se habla del derecho a la educación, de la libertad de enseñanza y del derecho a elegir educación de preferencia. Esos principios, esos derechos, nos llevan a una educación diversa. ¿Por qué diversa? Porque no todos pueden estudiar lo mismo, porque podemos tener, por ejemplo, universidades que sean de investigación y estudiantes que quieran ser investigadores y vayan por ese camino, o universidades que sean profesionalizantes, que te caractericen y te vinculen con una especialidad y tú seas capo en esa especialidad y vayas con una mirada profesionalizante o con una universidad que tenga algunos rasgos teológicos, algún componente religioso. Todo eso debe respetarse. ¿Por qué debe respetarse? Porque hay un principio de libertad de enseñanza y porque hay un principio de derecho a elegir educación de preferencia. Esos son principios jurídicos. De ahí la importancia del derecho educativo, porque sostiene esos principios de la educación. Y por eso que me interesa decirlas a ustedes. Eso mismo sirve para decirles por qué este currículo nacional de educación básica es el que se discute, es el que se pelea, es el que se quiere actualizar, sobre el cual se habla de la educación cívica, que tiene que estar, que no está, que desea atravesar, que desea por asignaturas, o el tema de género, o el tema de que por qué no se enseña la educación, la historia, por ejemplo, debería enseñarse una historia y no la historia que viene de otros lados. Todo ese contenido es de un currículo de educación básica. El currículo de la educación superior lo establecen las propias instituciones. Allí no hay ese tema. Entonces, eso me interesaba explicarlo porque no debe entenderse como un currículo para toda la educación y todos los niveles. Hay necesidad, ya sigo con la lámina, y también para ir terminando, un poco por la hora, de crear una Comisión Nacional Multisectorial Técnica y Representativa para esta política curricular. O sea, creemos que tiene que haber una comisión especial, una comisión técnica para esto, una comisión que esté alejada de temas políticos, de temas ideológicos, técnicos, para que se construya o se actualice o se reforme ese currículo nacional. Hay que ordenar el marco normativo, aquel a que me estaba refiriendo, un marco normativo y crear normas conexas. Un marco normativo, por ejemplo, les digo una, rapidita, ya en la educación superior, que son, digamos, que es el nivel en el que ustedes ya han transitado. ¿Cómo entendemos que tengamos institutos y escuelas de educación superior que definen su malla curricular sin ninguna limitación de tiempo o de ciclos académicos? Me explico. Un instituto o una escuela
puede sin ningún problema, regulada por el Ministerio de Educación, sin ningún problema puede dictar 3 ciclos al año. En realidad los ciclos al año tradicionalmente han sido de 4 meses, siempre de 4 meses. Y puede dictar mientras haya el cumplimiento de los créditos, que es el sistema de medición de avance en la formación, se mide por créditos. Mientras yo cumpla con los créditos, avanzo y concluyo la formación. En los institutos son 120 créditos, y en las escuelas de educación superior son 200 créditos, como lo son en las universidades. Sin embargo, en las universidades que tienen autonomía constitucional encima, la ley universitaria limita y dice que mínimo debes estudiar 5 años, cuando todo el resto de países estudian en 3 o 4 años. Y te dice que tienes que tener 2 ciclos al año y uno al inicio, en verano, que no puede exceder de 11 créditos, de 12 créditos. Esas limitaciones, por ejemplo, se dan porque no ha habido un tratamiento uniforme de la normativa de la educación superior. Por eso hay que mirarla también. Claro está que también en la educación básica hay que mirar también una normativa que mire la educación básica. Una cosa es la normativa de la educación básica pública, otra cosa es la normativa de la educación básica privada. En términos generales, debo decirles que en la privada, el director, a pesar de los problemas que hay de pérdida de autoridad de los docentes, el director sí puede tomar decisiones administrativas, laborales, en fin, de tener la dirección de la institución en las públicas. Eso es sumamente complicada la gobernanza, pero hay que distinguirlas, ¿no? En fin, hay que definir elementos técnicos, en fin, para una implementación descentralizada, articulada, descentralizada, y allí lo dejo porque ya estoy con el tiempo, Cindy, yo lo sé. Creo que hemos terminado ya la lámina que viene, es una lámina de fin, de agradecimiento. Y quedo, Cindy, a disposición para poder seguir apoyando en esta maestría que la verdad que me entusiasma y animo a los que están presentes a que puedan seguirlo. Gracias Así, a todos doctor ustedes. Lezcano. Muchas gracias por su presentación. Ha sido muy claro y bueno, ver la realidad que tenemos actualmente en nuestra educación, ¿no? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Tenemos un corto tiempo para una o dos preguntas nada más. Por ahí, sí, muy bien. Yo tengo una pregunta, doctor, y ahí creo que vamos finalizando para ya dar el pase a lo que es nuestra maestría en gestión educativa e innovación. De nuestro rol como docentes, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar la alfabetización? Gracias por la pregunta, Cindy. Mira, antes y después de la pandemia, antes y después de la llegada de la tecnología que está revolucionando todas las actividades del hombre, incluyendo la educación en el Perú, y con distintos resultados según se trate de otras partes del mundo. El tema de la tecnología no acaba de asentarse y todavía no se define qué cuidado debemos tener sobre el manejo de la tecnología, qué cuidado en primaria, qué cuidado en secundaria, qué cuidado en las universidades. Yo, en términos generales, te puedo decir que la presencialidad en la educación primaria es fundamental. Allí el contacto, el relacionamiento entre el docente, y allí, digamos, respondo una parte de tu pregunta, el relacionamiento del docente con el estudiante lo va formando. Y lo va formando porque el estudiante lo ve, lo toca, lo mira al docente. Es un ejemplo para el docente y se forma con el docente. Entonces, los mejores recuerdos, inclusive, de las personas que tenemos de muy pequeños son con docentes que marcaron de alguna manera para bien o para mal. Entonces, allí el papel del docente acaba siendo importante. Antes y después de la pandemia y antes y después digamos, del uso de la tecnología. Muchos opinan, yo coincido también, que prefiero tener un buen docente en una zona rural, un buen docente que sepa saber sus limitaciones, el entorno, que tienen baños con problemas para los estudiantes o que se sientan en carpetas que son piedras y que no son carpetas, digamos, adecuadas, pero un docente que los hace reflexionar sobre eso y que, digamos, construye una formación con los estudiantes, yo creo que eso es básico. Entonces, allí el rol de docente es sumamente importante,
con una presencialidad que va variando cuando el docente, digamos, va teniendo un rol, un docente de de un pregrado es un docente distinto a un docente de un posgrado. Un docente de un pregrado es alguien que mira a los que están, a los que recién entran a la universidad, los miran como chicos que todavía tienen rezagos de la educación secundaria, tienen algunos temas de manejo de irresponsable, eh, y lo digo en el buen sentido de la palabra, solamente como dato, irresponsable el manejo, por ejemplo, de las tecnologías o de las plataformas, no se conectan, no hay una conciencia clara a los comienzos del pregrado, y allí el docente necesita tener capacidades, incluidas capacidades digitales, para manejar en plataformas eso. Con el posgrado creo que el tema cambia. Y en el caso del posgrado, inclusive ya hay algunas experiencias de las universidades, sobre todo privadas, que ya desde hace algunos años en los posgrados ya se utiliza el 100% online, porque permite eh, tener al docente y estar en contacto ya no tanto con jóvenes, sino con adultos jóvenes, con personas que están trabajando. Y por tanto, quienes están en el posgrado entienden la importancia de la maestría, entienden la importancia de seguir formándose a lo largo de la vida, y por tanto allí el docente ya tiene otro rol, ya no es un rol en donde le dice al docente, lee tal libro o lee tal otro. El docente ya sabe que tiene que leer, el docente ya sabe dónde tiene que escoger y dónde tiene que, digamos, elegir y conseguir ese libro que tiene que leer para determinada materia. Eso ya no es importante. Allí lo importante ya son temas de liderazgo, temas de manejo de grupos, temas de pensamiento crítico, de solución de problemas de mayor nivel frente a un tema de gestión, una gestión que es compleja, porque el que entra a la gestión de alguna manera se aleja de la docencia, del lado académico, porque tiene que dirigir, porque tiene que gestionar grupos humanos, porque tiene que mirar contextos y porque tiene que interrelacionarse con el entorno social que hay alrededor de la institución que va a gestionar. Es mucho más complejo. Esa, por ejemplo, es una de las grandes crisis que tienen las universidades públicas, y una de las razones por las cuales hay una brecha entre las públicas y las privadas, que se refleja en la tasa de matrícula. Fíjense, en la educación básica, las dos terceras partes está sostenida por la educación pública, porque además es una obligación constitucional, la gratuidad en la educación en la educación básica. Pero en la educación superior es al revés. Las dos terceras partes y más sostenida por la iniciativa privada y no por las universidades públicas. Cuando ocurrió la pandemia, las universidades públicas, San Marcos, mi alma mater, a la que amo, a la que quiero, mi alma mater, perdió todo un ciclo académico, porque no tenía capacidades y competencias ni como universidad ni con sus docentes para seguir sus clases de manera virtual. Las privadas tuvieron problemas, pero lo fueron solucionando. Y la virtualidad se ha ido instalándose, se va instalando cada vez más. Ya, digamos, ya está reconocido eso en la legislación, la modalidad presencial, semipresencial y a distancia, eso ya está instalado, pero todavía estamos, diría yo, en un periodo de asentamiento. La virtualidad todavía se está asentando y hay que tener mucho cuidado. Las instituciones educativas, sobre todo con el uso de las plataformas, en fin, de la inteligencia artificial, que muchas veces hace que los trabajos se hagan por otros y no por uno, sino por la inteligencia artificial. Eso en el posgrado debe tener un mayor grado de maduración. Se utiliza la inteligencia artificial, pero sabiendo digamos, qué contenido tiene, cómo se controla, uno mismo controlar el contenido que sale de la inteligencia artificial, que es el resultado de todos esos algoritmos que se reúnen, ¿no? Eh, pero el rol del docente síndico, en eso cabo, es distinto, es diverso, de acuerdo a cada nivel, pero acaba siendo fundamental. Fundamental, importante, doctor. Justamente la docente Esther está conectada, alzando la mano para poder intervenir. Sí, le doy el pase. ¿Desea agregar algo más? Buenas noches con todos. Sí, agradecerles más bien al doctor que ha dado la ponencia, el doctor Lescano.
que es una persona que tiene amplio conocimiento, verdaderamente no lo conozco personalmente, pero ya por la trayectoria que he revisado y además porque yo estoy inscrita gracias a la oportunidad que se me está dando, ¿no? Para poder formar parte de la maestría en gestión educativa en Norbert Wiener. Entonces, eso me llena de bastante satisfacción, ya que con su amplia trayectoria, como vuelvo a decir, pues me da la confiabilidad que estoy en buenas manos, ¿no? En una, muy aparte de la trayectoria que también manejo, de más de 30 años en educación privada y 2 años en la educación del Estado, estoy viendo, pues, sí, verdaderamente comparto muchas de las preocupaciones que el doctor ha esgrimido, ha precisado, con cifras, como dicen los colegas, ¿no? En el chat, pero también con la realidad peruana que vemos a nivel de Latinoamérica, pero sobre todo acá en el Perú, con los resultados que da desastrosos de EGLA y que nos permite nosotros tomar nosotros también esa batuta o ese protagonismo, pero sobre todo desde el aula. Así que yo me siento muy contenta y vuelvo a repetir, muy agradecida de la institución Overwinner que dé este tipo de aperturas, ¿no? Que siga por favor fomentando el compromiso de la educación de parte de las docentes. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Esther, por tu aporte. Así es. Agradecer también al doctor Lescano por la ponencia. Creo que nos ha ayudado y ha servido bastante también para nosotros darnos cuenta de esta realidad y que podemos hacer mucho de gestión desde el aula, ¿no? Justamente como lo hablaba el doctor Lescano frente a nuestro rol también de docentes. Hacemos gestión, hacemos preparación, tratamos de alinear nuestros currículums también, entonces todo para mejorar el tema educativo. Gracias, doctor. Y voy a dar el pase para poder mostrar también algo más de la maestría en gestión educativa con enfoque en innovación y calidad. ¿No? Por acá ya tengo a varios inscritos y les voy a hablar un poquito más de esta maestría que ayuda a que cada uno de ustedes pueda comprometerse también con nuestro sistema educativo y justamente lo que hablaba el doctor Lescano, que necesitamos prepararnos, ser líderes. Entonces, nuestra maestría, ustedes la han elegido o la van a elegir en algún momento pues marca la diferencia en otras maestrías que ustedes puedan encontrar en educación. Tenemos nosotros dentro de nuestra maestría certificaciones progresivas que los van a ayudar en el proceso de la formación. Igualmente están dentro de estas certificaciones los temas de gestión estratégica y gobernanza educativa, la parte de liderazgo pedagógico y habilidad directiva, justamente lo que estábamos hablando el día de hoy, que es muy necesario dentro de la formación de nuestros docentes también y nuestros docentes ya gestores en educación. Tenemos docentes con amplia experiencia a nivel educativo. Por ahí hablamos de instituciones como CINEASE, directores, gestores, ¿no? A nivel educativo por más de 20 años y que los cuales tienen esta experiencia, pero sobre todo tienen ese lado de estar apasionados con la educación y que sé que lo van a transmitir con ustedes. Tenemos también la metodología aplicada del aula invertida. Ustedes, sus horarios son sumamente flexibles, ya que estamos vía Zoom en esta ocasión, pero ustedes van a tener también la apertura de su plataforma virtual, que es el Teams, igual sus plataformas a nivel de Canvas, que van a tener todo su material, lo cual ustedes lo van a poder revisar de manera continua previamente a sus clases. Va a ser una retroalimentación de información también en sus clases sincrónicas. Y bueno, nuestra maestría tiene un tiempo de 12 meses. Recuerden que también ustedes van a poder tener acceso a participar en nuestras misiones académicas internacionales, compartir información o retroalimentar la información también a nivel internacional con otras universidades, los cuales tenemos convenio. Así que los invito a que puedan elegirnos y a los que ya están con nosotros, bienvenidos porque han elegido una buena universidad con una maestría que va a ayudar a desarrollar mucho su perfil profesional como educadores. A continuación le voy a dar pase a nuestra asesora educativa, que es la señorita Nadiuska. Sí, si está Nadiuska por ahí, para dar una información ya de estos datos importantes. Sí, Muy buenas está. noches con todos. Un gusto poder atenderos nuevamente. Un gusto, soy la asesora Nadiusa Calderón. Pertenezco al equipo de posgrado asesora comercial y esta oportunidad en este espacio que me da la escuela, los invito a poder participar en esta maravillosa maestría en gestión educativa
pues, y dando también la bienvenida a todos aquellos que confiaron en nosotros y son actualmente alumnos de esta maestría, como la docente Esther. Muy grata bienvenida y gracias por participar en este bonito gobernar. Les comento, importante, abriendo este espacio, le vamos a dar el inicio a esta maravillosa maestría el 25 de mayo. Es el inicio de clases. Los invitamos a participar, a poder postular y a conocer un poco más de la información. De mi parte, yo soy la asesora Nadiuska. Brindamos apoyo y asesorías académicas a través de medios como WhatsApp, vía telefónica y también tenemos la atención presencial en la Universidad Norbert Wiener. Iniciamos clases el 25 de mayo. Esta maestría se va a dar modalidad a distancia, 100% virtual, dando la oportunidad a aquellos postulantes que están de provincia, que están en Lima, con horario totalmente flexible y adaptado al profesional hoy en día. Los horarios de clases son 2 veces por semana, los días jueves y los días sábados. Los días jueves radica de 7:45 a 10 de la noche, únicamente en la noche. Y los días sábados también radica en la tarde, un horario muy flexible, de 4 de la tarde a 6:15. Ambos horarios son 2 veces por semana, van a estar con clases en vivo, sincrónicas, como estamos compartiendo, participando con expertos en el área como es el doctor Lescan. Muy importante indicar que esta maestría, aparte de tener nuestro grado de posgrado en gestión educativa e innovación, tenemos 3 puntos importantes como certificaciones progresivas. Vamos a tener 2 certificaciones en estrategia de enseñanza y gobernanza y liderazgos pedagógicos. También vamos a tener como opción una pasantía internacional. También dentro de la malla curricular cuenta con los cursos de formación de tesis que nos va a apoyar a formarnos y realizar nuestra formación de tesis. Son puntos muy importantes y relevantes que lleva y nos diferencian de otras universidades. Como le indiqué, todo va a ser virtual. Bienvenido a aquellos docentes de provincia, de Lima, para participar en este inicio. Muy importante nombrar los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para postular a una maestría? Simplemente tener el grado de bachiller registrado por SUNEDO. Mi persona lo está atendiendo gustosamente, como le indiqué, vía WhatsApp, vía telefónica. Le vamos a brindar mis datos por WhatsApp para que se puedan comunicar inmediatamente y compartir el mayor alcance de esta maestría. También importante que una vez que se comunique con nosotros, todo lo pueden hacer virtual. Pasamos un proceso muy cómodo, se puede decir, es a través de una entrevista profesional que también lo puede hacer online. Y también tenemos atención presencial para aquellos alumnos interesados, postulantes que estén cercanos a Lima. También es muy importante indicarles beneficios que hemos trabajado con lo que es el departamento de convenios para beneficios, promociones a través de inversiones para esta maestría. Coordinadora Cindy, me permite la siguiente diapositiva. ¿Qué tal? Le comento. Beneficios y inversiones que nos otorgarán una mayor accesibilidad a esta maestría. En los últimos meses hemos trabajado con convenios muy importantes para llevar a cabo esta maestría al inicio, que son 3. A nivel nacional tenemos convenio con el Colegio de Profesores, a nivel nacional, solamente presentando el certificado de habilidad profesional vigente. Tenemos un beneficio del 20% en pensiones y financiamiento hasta 20 meses. Uno del segundo de los colegios profesionales, el Colegio de Psicólogos, que también tenemos convenio a nivel nacional. Bienvenido todos los psicólogos a esta maestría. Y también te cabe destacar que uno de los convenios que tenemos el colegio a nivel nacional de administradores, aquellos profesionales que están administrando una institución, que sea realizar un cargo de dirección, bienvenido a realizar la maestría en gestión educativa. Beneficios económicos y de inversión. Actualmente la inversión de maestría está con un costo de 15.000 soles. Beneficio que vamos a obtener estando colegiado ya es un costo de inversión de 12.120. Estos 12.000 soles lo podemos pagar de forma fraccionada, mensualmente, con beneficios hasta 20 meses. Fraccionados quiere decir que puedo pagar mensualmente con cuotas sin intereses, pensiones mensuales.
con una cuota mínima de 576 soles para realizar esta grata y excelente maestría. Un financiamiento que es directo con la Universidad Noverville. También es muy importante destacar nuestros egresados de nuestra casa de estudio, que han estudiado una carrera profesional, que han estudiado una formación con nosotros, tienen un descuento del 30%. Tienen también el beneficio de financiamientos hasta 20 meses, pensiones congeladas y sin intereses, pagos mensuales, que estarían con un costo de 504. Es muy importante destacar también que debo tener para poder inscribirme. Solamente el bachiller registrado en la SUNEDU, nosotros los ayudamos con el proceso de ficha y otros requisitos que son importantes y muy sencillos y el abono de los 300 soles. Con los 300 soles podemos iniciar el proceso, la inscripción y el proceso de entrevista que nos está apoyando la coordinadora Cindy Díaz. Esos serían los beneficios económicos actualmente y también no me quiero retirar indicando también dos requisitos que tenemos muy importantes para poder participar. Ya, estos requisitos serían DNI y fototipo carne para poder culminar el proceso de inscripción. Esto dejamos nuestros datos en lo que es en la pantalla. Mi nombre es Neil Calderón y en los datos 977-563-885. Son datos de mi persona, el cual estaría atendiendo gustosamente, como le indico, vía WhatsApp, vía llamada o de forma presencial. Estamos ubicados en la avenida Arequipa 440. Puede ingresar e irnos a visitar de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadiuska. Ya tienen la información importante de las inscripciones, los pagos, así que los invitamos a que puedan pertenecer a esta maestría y sobre todo la Universidad Norbert Wiener les abre las puertas igualmente para que puedan estar con nosotros y formar parte de esta maestría que ya va a iniciar en mayo. Así que si queremos transformar algo más nuestra educación, lo podemos hacer ya con la inscripción de nuestra maestría. Gracias, Nadiuska, y gracias a todos. Igualmente, por favor, pueden dentro del chat colocar su asistencia, dan clic y automáticamente ustedes van a colocar sus nombres y apellidos también y Nadiuska posteriormente se va a comunicar con ustedes. Muy bien, creo que eso ha sido todo por hoy. Los esperamos hasta una próxima actividad con nosotros. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Gracias.